primera de ellas, que la va a leer Álvaro Álvarez Gutiérrez, arquitecto por la ESAN, y su título es La mecanización de la moneda, el real ingenio de la moneda de Segovia, ejemplo precoz de fábrica industrial. Cuando quieras. En primer lugar, agradecer la oportunidad que se me brinda por mostrar este trabajo sobre la mecanización de la moneda, centrado especialmente en la arquitectura de la ceca y concretamente en el real ingenio de moneda de Segovia. Podemos decir que el resultado de la moneda no es producto de una idea revolucionaria, sino de una mejora evolutiva ya desde sus orígenes. En la búsqueda de novedades tecnológicas siempre han existido dos retos fundamentales: la elaboración de un producto en serie y homogéneo. Tal como apunta el experto numismático Glenn Murray, el desarrollo tecnológico estuvo destinado a dificultar su falsificación, incorporando marcas de garantía, referencias al lugar, la fecha, la sigla del ensayador y su valor se instauraron con el fin de constituir una medida disuasoria para prevenir especialmente el fraude en el proceso de fabricación. La mejora de la calidad de la moneda liga con el desarrollo tecnológico de su maquinaria. Previo a la mecanización, el principal sistema era la acuñación a martillo. El resultado fue un producto divergente, heterogéneo e irregular, ya que a mayor cantidad, menor precisión y, por lo tanto, mayor facilidad para su falsificación. El proceso de mecanización se introdujo con el ingenio de laminar, desarrollado por el duque Reinhard von Lynch en Habsburgo en 1551. La inclusión de este sistema permitía acuñar al menos 6 monedas en una misma pasada y con el mismo grosor. Coetáneo al ingenio de laminar encontramos la prensa de volantes, invención de Leonardo da Vinci en el siglo XVI, pero que no se evolucionara hasta el siglo XVII. Entre sus principales defectos está el no elaborar un producto seriado. Ya en tiempos de la Revolución Industrial se introdujo las primeras prensas modernas a vapor con el modelo Knuckle Press, inaugurando una frenética producción de mejoras. La nueva maquinaria originó un proceso de centralización, cerrándose paulatinamente cada una de las cecas. En el caso español, Madrid consigue el monopolio en el año 1869. Actualmente aflora la calidad máxima del producto, llegando a desarrollar maquinaria capaz de desechar de forma automática los cospeles dañados o de tamaño incorrecto, y donde todas las fases de acuñación se realizan en el mismo momento. A modo de breve conclusión, el proceso de fabricación monetaria siempre ha sido persistente en su filosofía, e incluso en el empleo de la misma maquinaria, pero con un mayor grado de tecnificación. La instalación del ingenio de laminar choca con los procesos industriales de la época, que eran procesos artesanales. Los múltiples procesos que se seguían para fabricar un único producto eran llevados a cabo por diferentes artesanos, en su casa-taller, donde se iba pasando el producto de un taller a otro hasta alcanzar un producto finalizado. Respecto a la principal fuerza motriz, ya desde la antigüedad se venía utilizando el sistema eudálico, dirigido a operaciones de moler, triturar y aplastar. El máximo desarrollo del sistema eudálico se consiguió en Bolonia, en el siglo XVI, convirtiendo a la ciudad en una de las principales referentes de producción textil gracias a la evolución de este sistema. Otro aspecto interesante es la intercambiabilidad de piezas, uno de los máximos exponentes es Gutenberg con la invención de la imprenta en 1440. Ligado al desarrollo de la técnica de producción monetaria está la mejora del lugar de producción. Según los expertos numismáticos, las primeras cecas las encontramos en Turquía, en el siglo VII a.C., seguido por griegos, persas y romanos. Ya en la Edad Media, las primeras labores de transformación del metal se realizaban en espacios denominados hornazas. Cuando no bastaba una hornaza, se multiplicaba su número de manera lineal, con accesos totalmente independientes por cuestiones de seguridad, como la ceca de Sevilla, la cual tenemos ahí reflejada. En cuanto a su localización, las hornazas podían situarse dentro del tejido urbano, en el caso español, o en el interior de palacios, especialmente en Centro Europa. Estos espacios podían ser simples salas, como la ceca de Kutna Hora, en la República Checa, o ocupar elementos tan singulares como la torre del castillo de Hassel-en-Hall en Tirol. Sin embargo, no se puede hablar de un proceso industrial en serie, ejecutado dentro de un mismo recinto, al considerar que gran parte del proceso era realizado por los artesanos en sus propios talleres.
Partiendo del Real Ingenio, es este de aquí. Partiendo como principal referente el Real Ingenio de Moneda, como la primera ceca construida ex professo para albergar un sistema de mecanización, cabe considerar la existencia de otras cecas mecanizadas con anterioridad en Centro Europa, aunque la mayoría fueron poco más que montajes experimentales o no tuvieron continuidad o simplemente no supusieron una configuración estructural tan alarmante como el Real Ingenio. Habsburgo, París y Zúrich fueron uno de los primeros ejemplos. Y es en Centro Europa donde tenemos que encontrar la relación entre la presencia del Real Ingenio venido a Segovia, ya que la buena relación entre el archiduque Fernando de Austria con su primo Felipe II permitirá en 1580 la transferencia de esta maquinaria. Pero este regalo se debe en gran medida a la gran necesidad de procesar la elevada cantidad de oro y plata proveniente de América, centralizando la producción monetaria junto con la idea de producir un objeto en serie, evitando su falsificación. En este aspecto, Juan de Herrera, en su condición como arquitecto en sentido italiano del término, plantea un proyecto que resuelve por primera vez un problema tipológico, ligado a la arquitectura industrial, junto con la idea renacentista de ensalzar el poder del monarca. El resultado es un edificio de nueva planta, en base a un proyecto, próximo a su principal fuente de energía, en un entorno periurbano y concebido para albergar producción y trabajadores en un mínimo espacio. Incorpora conceptos de higiene y seguridad, además de la adaptación de los terrenos próximos para fines agrícolas. Consecuentemente, el asentamiento industrial se convierte en un organismo autosuficiente con un régimen jurídico propio. Con esta idea, el arquitecto real se adelanta de los nuevos asentamientos industriales que promoverán Colbert o Francis Bacon ya en el siglo XVII. El proyecto herreriano, grosso modo, se resuelve gracias a dos elementos arquitectónicos: el patio como elemento distribuidor y la muralla como elemento que dota de protección constituido por las principales edificaciones. El primer elemento, el patio, es recogido de la arquitectura residencial y adaptado a la arquitectura palaciega renacentista. Ejemplos similares en otras cecas la podemos encontrar en en Múnich y en Toledo, o la configuración del castillo de Cunnaora, que pese a la acuñación que se realizaba a martillo, el patio constituía el único acceso a las hornazas. Por otra parte, la edificación constituye el principal elemento defensivo frente a las amenazas exteriores. En el Real Ingenio, la combinación de ambos elementos adquiere un aspecto unitario gracias a su planteamiento volumétrico de formas limpias y puras, que pese a su adaptación al terreno, marca el inicio de adaptación de una arquitectura monumental a una actividad puramente industrial, enfatizando la soberanía del monarca y siendo el germen de la arquitectura de las reales manufacturas impulsadas por los Borbones en el siglo XVIII, tanto en España como en América. Visto en planta, la distribución tan aparentemente arbitraria responde a la voluntad de generar un planteamiento lógico y estudiado en cuanto a la distribución de los procesos con el fin de lograr la máxima eficacia. El Real Ingenio tenía la capacidad de llevar todo el proceso de fabricación en sus propias instalaciones, sin depender de procesos externos. Su consecuencia directa es la creación de un sistema departamental condicionado en gran parte por la nueva maquinaria, lo que determinó la construcción de una nave compartimentada para albergar una batería de diferentes máquinas de última generación. Dicha configuración puede intuirse como un preludio para futuras instalaciones industriales, como la Mill Construction en el siglo XIX. Cada uno de los departamentos era un eslabón de la cadena que facilitaba la fabricación completa del producto realizado bajo un mismo techo y una sola dirección, permitiendo abaratar tanto en tiempo como en dinero. Los expertos numismáticos en el proceso de fabricación de la moneda distinguen dos circuitos. El primer circuito, denominado proceso intrínseco, consistente en la fundación del metal para conseguir rieles o lingotes para ser posteriormente estirados y aplanados. Los departamentos encargados de dicha labor eran la portería, la tesorería, la oficina del ensayador y el archivo de fábrica, situados en el caso del Real Ingenio en la parte alta, en el llamado patio alto, junto a la única salida y entrada a la fábrica. En este gráfico podemos ver las distintas acciones que se realizaban en los distintos procesos y cada uno de los lugares donde era. Podemos observar que se realizaba en el patio alto, como he indicado, hasta que pasaba a la parte baja, donde
donde se producía el segundo proceso, denominado proceso extrínseco, consistente en el estirado, recocimiento, blanquimiento, acuñación, recorte y cerillado de la moneda. Cada proceso se llevaba a cabo en un espacio determinado, pero guardando siempre relación con el proceso anterior y posterior. El Real Ingenio se producía en el llamado ingenio grande y en el ingenio chico. El ingenio chico es esa parte de ahí. Bueno, perdón. En el ingenio chico, comunicados por un puente donde se producía la comunicación de las distintas actividades. Respecto a la herencia del Real Ingenio, el emplazamiento del ingenio de laminar marca un antes y un después a la constitución de las cecas y las reales manufacturas. En 1661, por mandato real, se ordena la mecanización de todas las cecas españolas. La configuración de las antiguas cecas con la acuñación a martillo se verán alteradas al instalar un sistema a sangre, excepto en Cuenca y en Granada, que copiarán el sistema hidráulico procedente de Segovia. En 1718 se llevó un proceso de homogeneización, pero que no llegó a buen puerto. Y en América, el sistema de laminación se impulsó gracias a la ordenanza de 1728, según la cual se ordena mecanizar todas las cecas del mundo. Pero en 1730 se obliga a hacer el proceso de producción mediante la prensa de volantes, por lo que el ingenio de laminar queda relegado a un segundo término y empleado en los primeros procesos de fabricación de la moneda. Ya solo queda establecer las conclusiones finales. En primer lugar, destacar el desarrollo de la producción monetaria en cuanto a la elaboración de un producto final apto para el consumo, cuyas innovaciones estuvieron motivadas para evitar su falsificación. Entre las innovadoras tecnológicas destaca el ingenio de laminar, cuya disposición en un espacio óptimo para su fabricación propició la generación de un tipo arquitectónico industrial. El concepto de distribución departamental, el establecimiento de un conjunto industrial enclavado en relación a sus materias y fuente de energía, o la relación de los espacios agrarios son conceptos que se desarrollarán con gran celeridad en los siglos posteriores. Por tanto, podemos afirmar que el Real Ingenio de Moneda de Segovia puede ser identificado como la ceca profeso más avanzada construido antes de finales del siglo XVI. Muestra representativa de una obra maestra del ingenio creativo del hombre y fruto del intercambio de valores a través del tiempo. Constituye un primer impulso para la revolución industrial. No queda más que reivindicar un estudio tipológico de las fábricas anteriores a la revolución industrial, en especial a las cecas, gracias a su aportación al desarrollo tecnológico actual. Muchas gracias. Muy bien, Álvaro, muchas gracias, además por haberte ceñido con exactitud al tiempo. Y pasamos a la segunda comunicación por María José Bruno Aniorte, que nos va a hablar sobre la fábrica de Martini Rossi, actual sede de CO, y de la que es autor Jaime Ferrater Ramoneda. Muy bien. Cuando quieras. Sí, tengo que quedarme aquí, ¿no? Por el micrófono. Sí. Vale. Muy bien. Bien, vamos a hablar de un edificio industrial ubicado en Madrid. En el año 1957, don Jaime Ferrater Ramoneda, que es un arquitecto catalán recién afincado en Madrid, recibe y firma un contrato con la empresa de licores Martini Rossi para la construcción de una fábrica de envasado, de producción y envasado del afamado líquido. Para ello, él no concibe un elemento, un contenedor donde meter todas y cada una de las maquinarias necesarias para el proceso de producción. No lo concibe como un elemento único, sino que cada uno de esos procesos de producción lo ubica en un volumen con su estructura específica, en el que cada uno de esos elementos tiene su función y los coloca de tal manera que funciona en sí como una máquina, como una cadena de montaje. Para ello lo que hace es, en un solar ubicado al final de la carretera la carretera de Madrid-Barcelona, y delimitado por la futura autopista que iba al aeropuerto de Barajas y una calle principal de una nueva zona urbanística que era Las Mercedes, ubica su fábrica con dos elementos completamente diferenciados. El programa de necesidades incluía
una zona administrativa con una vivienda para el director, la sede del Club Social Martini Rossi y, por otro lado, la fábrica propiamente dicha. ¿Qué es lo que hace? En este primer volumen que vemos a la izquierda, coloca ese prisma de 3 plantas, que es la zona administrativa, la que responde al hombre, en la que pone todos esos servicios sociales, y al otro lado, en distintos volúmenes pero conectados entre sí, vamos a ver cada uno de esos elementos de la fábrica. La fábrica responde a esa cadena de montaje. Tenemos este primer edificio o volumen a la izquierda, que sería la nave de envasado, con su estructura que veremos más adelante específica. A continuación tenemos la fábrica, el volumen de fabricación, donde en la planta primera tendríamos el almacén de todas las materias primas, como sería el vino, el azúcar y los extractos vegetales. A continuación, superior a la derecha, tenemos la nave de tinas, donde se maceraría el vino. Aquí en la parte inferior izquierda tenemos un pequeño almacén que sería de las botellas preparadas y listas para su distribución. Y un último elemento que tenemos completamente separado del resto de la fábrica, pero por causas de pertenecer a la misma entidad, tiene que estar ubicado en el mismo solar, y es la fábrica de licores La Esmeralda. Este es el edificio que habíamos dicho, el edificio administrativo, en el que vemos en planta baja, que sería la de la izquierda, la de la derecha, nuestra. Tenemos una primera parte con los vestuarios, comedores, cocina y despensa de los empleados. A continuación tendríamos un acceso directo a lo que es el club. Es que estaría bien que me acercase, no hay un puntero, nada, bueno, da igual. Y sería la entrada con un acceso independiente al Club Social Martini. Y en la primera planta se dispondrían las oficinas, el despacho de dirección y la fábrica. Eso, muchas gracias. Eso, mejor. Y la fábrica propiamente, el Club Martini que tendríamos aquí. Bien, dentro de la fábrica hay 2 elementos estructurales importantes. Está la nave de envasado, que sería esta. Para la nave de envasado tenía que disponer de un espacio diáfano de 26 metros de anchura, libre de columnas o de pilares. Entonces, lo que hace es, echa mano de una estructura parabólica que ya fue utilizada anteriormente en puentes y en la arquitectura aeronáutica con los hangares, y lo que hace es colocar estos arcos parabólicos con unos tensores de donde colgará tanto la cubierta como el forjado de la planta primera. En la planta baja se distribuía, el proceso era el de envasado. Sin embargo, en la primera iba a ir una zona de almacén de las botellas vacías y después unos talleres de carpintería, pintura y de publicidad. Eso lo resuelve colgando por medio de estos tensores, en los que podrían ser regulables el forjado dependiendo de la sobrecarga que tuviera en cada momento y en cada zona. Esto marcaría considerablemente el carácter estético del edificio, que veremos más adelante. Otro de los elementos importantes en cuanto a la estructura lo forma la propia nave de tinas. La nave de tinas lo que hace es que aprovecha el espacio, las propias naves o los propios depósitos como elementos sustentantes de la cubierta. Esto es, al tener que soportar esfuerzos horizontales muy grandes con el líquido, estos muros tienen que tener un espesor considerable. Entonces, aprovechando ese espesor y después achaflanando esas aristas, en los que a la vez también se facilita la limpieza de los depósitos, consigue un elemento estructural perfecto. Esto se ilumina a través de unos lucernarios con orientación norte y de un gran ventanal al fondo que daría al este. Bien, eso era en el año 58. Él ya ha organizado esos volúmenes y tiene muy bien definidos los elementos estructurales. Pero en enero del año 61, aquí verán, a lo mejor no entiende muy bien, él cambia completamente la ubicación. Antes estaba
orientado a norte y ahora los planos los orienta a sur. No sé muy bien si es porque el acceso ya empezó a pensarlo desde aquí. Bueno, teníamos antes el edificio de oficinas aquí, pero por causas urbanísticas se tiene que modificar el proyecto, pero simplemente, según una carta al Colegio de Arquitectos, dice que lo único que varía es la situación en el plano, pero los volúmenes permanecen igual, es decir, con su misma estructura y el mismo volumen. Esta es la fábrica de licores La Esmeralda, que la teníamos antes aquí, y ahora la traslada justo detrás del edificio de oficinas. Aquí tenemos el edificio de oficinas, se ve más claramente en estos planos. El acceso se hace a través de esta conexión entre la zona de fábrica y la de oficinas, y la administrativa, por esta puerta. Esto es un acceso únicamente en planta baja, planta primera no existe ningún tipo de conexión. Entonces, aquí es donde distribuye los vestuarios, tanto de caballeros como de señoras, aseos, comedores y demás. Y esto es un elemento que veremos más adelante, que es la escalera de acceso al Club Martini, que la tendríamos aquí, que sería la planta baja de ese club, y un altillo, una planta primera que correspondería a la tercera planta general del edificio. Arriba aquí las oficinas y tal. Lo único que hace también es el núcleo de escaleras, lo embute en lo que es la fábrica de licores, que la tendríamos aquí arriba, pero todo lo demás permanece inalterado. Estos son detalles de las escaleras que utiliza en el Club Martini. Es decir, parece mentira que en una fábrica pues, se utilice esta delicadeza, ¿no?, a la hora de tratar las escaleras, esta escalera con una viga central y los tramos, los peldaños volados, y después este segundo tramo que lo que hace es empotrar los peldaños en la pared. Aquí, bueno, traza una pequeña forma sinuosa en esa entreplanta para darle un carácter más elegante. A finales del año 61 tenemos otro proyecto de ampliación. Ya sabemos, todas estas empresas, conforme vas haciendo la obra, empiezan a meterte más condicionantes y tienes que ir ampliando. Presenta un grupo de planos en los que aparece una nueva nave, que es la nave frigorífica, que es la que le han obligado a incluir, y esta nave, que es la nave de vacío, se llama, que es la de los envases vacíos, es decir, ya elimina los envases vacíos de la planta superior de envasado y la lleva a un almacén distinto. Amplía a su vez también la fábrica de licores con unos alambiques y demás, pero por lo demás volvemos otra vez a lo mismo, permanece exactamente igual. Ya hemos visto, la conexión solo se realiza en planta baja, en planta primera no se comunican los edificios. Bien, estas son las fachadas que permanecen inalteradas desde el principio, prácticamente desde el año 58. En estos alzados cabe destacar que las ventanas, los vanos, no se realizan de forma arbitraria, sino que responden única y exclusivamente a una forma pragmática. Lo que son vestuarios, almacenes y aseos. Sí, lo que son almacenes, vestuarios y aseos, coloca una ventana paisada, mientras que las zonas comunes y comedores, despachos, abre grandes ventanales. Este es el proceso de ejecución de los arcos parabólicos de la nave de envasado. Esta nueva planta nos vuelve a hablar de otra ampliación producida. Esta es la de ampliación de la nave frigorífica, otra nave de tinas, y ya una nave que es la nave del almacén de llenado, es decir, una vez que se han envasado aquí, se ha envasado el aperitivo, se lleva a esta nave para su posterior distribución. Queda al final un elemento bastante más compacto. Parece mentira que desde el proyecto inicial hasta ahora Jaime Ferrater haya conseguido articular perfectamente todos y cada uno de esos volúmenes. Bien, estas obras de ampliación se firman el final de obra en el año 67 y en principio no se va a hablar. Hay un pequeño inciso, y es que en estos planos aparecen 7 arcos parabólicos y en la actualidad hablamos de 10.
No hay ningún plano sobre ello, pero sí otra carta en la que dice que se ampliará esta nave de envasado con 3 arcos parabólicos posteriores. Y este sería el aspecto final del edificio. El edificio permanece en funcionamiento durante más de 20 años hasta que a principios de los años 90 se abandona. Y en el año 99 la empresa de soportes publicitarios JCDecO pues adquiere el edificio, convoca un concurso para la rehabilitación y la ubicación de su sede en Madrid. Este proyecto es ganado por Carlos Ferrater Lambarri y por Joan Guibenot, que es francés, y lo que hacen es intervenir única y exclusivamente en lo que es esta zona, que era la de oficinas, la fábrica de licores y un poco, levemente, las naves de llenado y vacío. Lo demás permanece inalterado. Uno de los elementos importantes es que la planta que habíamos visto anteriormente, que solo se comunicaba en planta baja, ellos lo que hacen es aumentar este acceso, pues darle mayor magnificencia al acceso, ¿no?, a esta sede. Bien, aquí vemos algunas de las fachadas en su estado original, que lo único que hacen ellos, o Carlos, es limpiar de esta divisiones de carpintería de los ventanales, los deja con una simple carpintería perimetral, pero la relación vanos y huecos, vanos y macizos es exactamente la misma, en eso tiene un respeto considerable. Esta es la nave de tinas, este es su estado original, con el ventanal y el lucernario, y este es el año pasado. Es decir, esta zona no la tocan en absoluto, pero para nada, nada. Aquí hay otras imágenes del edificio en su estado original. Aquí tenemos la nave de envasado en su cara sur con un pequeño laboratorio. Esta es la nave de envasado en la planta baja, y aquí la tenemos en planta baja. Y aquí la fachada sur del edificio de oficinas. Esta es la planta primera que veíamos que estaba colgada por medio de esos tensores de la nave de envasado. Aquí tenemos pues, también distintas vistas, nave de envasado, todo esto es la cara sur y la fachada norte del edificio de oficinas y nave de envasado. Y este es el aspecto que tiene ahora mismo. Y se acabó. Bueno, muchas gracias, María José, nuevamente por haberte ceñido tan estupendamente bien al tiempo. Y vamos con la tercera comunicación que presentan Irati Otamendi Irizar y Javier García Gutiérrez Mosteiro. Su título es Vicisitudes y equívocos en la preservación de un edificio industrial. El conjunto de manufacturas Olarán, Besaín, Guipúzcoa. Bueno, pues comienza. Gracias. Cuando quieras. Bueno, pues antes de empezar, agradecer la oportunidad y señalar que comparto autoría con Javier García Gutiérrez Mosteiro, por lo tanto, hablo en representación de los dos. Esta comunicación tiene por objeto de estudio un caso significativo de la industria guipuzcoana que se desarrolló de manera no centralizada y se extendió en torno a las cuencas hidrográficas. Se trata del conjunto de manufacturas Olarán en Beasain. Y aunque este conjunto esté inscrito con categoría de monumento en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, ha protagonizado un proceso en el que la presión urbanística y la asunción de datos erróneos acerca de su autoría y fecha de construcción han sido determinantes. Manufacturas Olarán ha sido objeto de estudio de diversas publicaciones y es conocida por la intervención de Florencio Mocoroa, a quien erróneamente se le ha atribuido la autoría del edificio tal y como se expondrá más adelante. Florencio Mocoroa Gastesi, nacido en 1903 en Tolosa y titulado en 1929 aquí en Madrid, fue uno de los protagonistas de la renovación arquitectónica en Guipúzcoa y contribuyó notablemente en la introducción del racionalismo en la provincia. Formó parte de un contexto en el que convivió con personajes como José Manuel Aizpura y Joaquín Lavallen, Jorge Oteiza o Nicolás Lecuona, quien trabajó en su estudio. Más cerca. Bueno, volvemos al caso. ¿Ahora se oye bien? Sí. Vale. Manufacturas Olarán. No se ha localizado documentación que clarifique el origen del edificio primitivo. No obstante, en esta investigación se han localizado documentos que aportan nuevos datos, tal y como se expondrá más adelante.
En lo hasta ahora publicado, el documento más antiguo referenciado es el proyecto de ampliación y reforma de la fábrica, diseñado por Mocoroa en 1939. En su breve memoria, Mocoroa habla de obras de acondicionamiento de la antigua fábrica de muebles de don Joaquín Arana de Beasain para Manufactura Solaran S.A. Y él define como objetivo animar la fachada con líneas más modernas y elevar un nuevo piso en primera crujía, aprovechando elementos sustentantes de hormigón existentes. Del proyecto no se deduce la imagen que pudieran tener las preexistencias, no obstante, se constata la subsistencia de una antigua fábrica. Tal y como muestra el alzado que ven en pantalla, el edificio está compuesto por dos planos, el volumen de fondo que da unidad al conjunto y el cuerpo superpuesto más estático y compacto rematado por la torre. En una descripción más minuciosa, cabe destacar el lenguaje racionalista. Mientras la pieza posterior se dinamiza en su parte izquierda por un juego de retranqueos y la yuxtaposición de escaleras exteriores en fachada, el volumen sobresaliente protagoniza el conjunto con clara sobriedad y en él destacan el rótulo en la parte superior de ese gran lienzo y la torre. Esa torre rematada por una composición libre de cornisas. No se han localizado fotografías que muestren el edificio recién intervenido, pero poseemos esta ilustración que ven en pantalla que figura en un documento de 1948 y que, aunque pudiera ser una representación idealizada, permite deducir que el resultado de la intervención fue fiel a la idea del arquitecto. La imagen del edificio ha perdurado en el tiempo, pero su interpretación y el tratamiento que ha recibido el conjunto han evolucionado. La descripción previa de dos cuerpos dispuestos uno delante del otro ha sido sustituida por la lectura actual de dos volúmenes contiguos articulados por la torre. Existen diversas actuaciones documentadas de entre 1939 y 1989, pero en general tuvieron poca incidencia en la imagen del conjunto. Es destacable el proyecto de ampliación de talleres y vivienda de Alústiza, de 1948, que es el de la primera imagen que ven, que de haberse construido hubiera alterado considerablemente la imagen del edificio por la disparidad de estilo y la magnitud de la ampliación. Si bien esas actuaciones anteriores tuvieron poca incidencia, las determinaciones de los documentos de regulación vigentes en cada momento han dirigido la evolución de la fábrica en los últimos años. En el 2002, las normas subsidiarias declararon fuera de ordenación el conjunto y gracias a una campaña de puesta en valor promovida por algunos ciudadanos, en el 2003 se incoó expediente de inclusión de Manufactura Solaran para el inventario general y ese mismo año solo parte de la fábrica fue inscrita como bien cultural, tal y como ven en la delimitación visible en pantalla. Esta delimitación fue justificada textualmente en el expediente por la necesidad de preservar los valores ambientales, estéticos y visuales más significativos de Manufactura Solaran en un entorno urbano de alta densidad con previsiones de mayor crecimiento y sin frenar el desarrollo urbano municipal. Una vez más, prevalecieron los criterios o intereses urbanísticos sobre la valoración integral del edificio. Además, en ese expediente se hace una errónea descripción al hablar de un edificio de hormigón armado de 1939. Ante esta situación, la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública presentó alegación defendiendo la protección de la fábrica en su totalidad. No obstante, desde Cultura del Gobierno vasco se aprobó el expediente sin modificaciones, argumentando que si bien la compresión arquitectónica era mayor con unos volúmenes fragmentados en la parte izquierda, ello no significaba que tuvieran un valor que los hiciera insustituibles, y defendieron que con su propuesta se conservaban las partes más representativas y significativas. Una argumentación cuestionable, pues el cuerpo que quedaba sin protección fue el que menos reformado había resultado de la actuación de Mocoroa y supuestamente el cuerpo que más fielmente debía mantener la imagen original. Como consecuencia de la inclusión del bien en el inventario general, el Ayuntamiento debía adecuar la normativa urbanística. Así, modificó las normas subsidiarias, manteniendo la parte protegida para uso de equipamiento y declarando el resto fuera de ordenación. Además, en esta ocasión también hicieron una descripción errónea al atribuir la autoría del cuerpo de la torre a Florencio Mocoroa y definir la otra parte como ampliación de la anterior. En el 2011 se procede a la construcción del bloque de viviendas en la parte trasera de la fábrica y al derribo de la parte del edificio que quedaba sin protección. Para la nueva fachada, la Dirección General de Patrimonio Cultural de Diputación
Señaló que se debía tratar la fachada de manera adecuada para que quedara acorde con la imagen general del resto del edificio, y la licencia municipal fue más allá, imponiendo condiciones particulares de cerrarla, rasearla y pintarla. Tras el derribo, como ven, no se alcanzó el acabado dispuesto. A día de hoy, el edificio, o lo que queda de él, pese a su supuesta protección y a haber sido reseñado en diversas publicaciones, está en amenazante estado de deterioro y a la espera de que el ayuntamiento, propietario actual del inmueble, lo rehabilite y lo ponga en uso. Se estima que no hubiera sido difícil evitar estos equívocos, pues como he avanzado en el presente trabajo, se ha localizado y analizado documentación hasta ahora no citada o publicada que aporta nuevos datos. En el Archivo Municipal de Beasain se han hallado 2 documentos suscritos por Joaquín Arana, propietario de la empresa que precedió a Manufactura Solar en estas instalaciones. En el primer documento, que lo ven ahí, de diciembre de 1934, Arana hace el ofrecimiento del edificio a la Guardia Civil para ampliar el cuartel situado al lado de la fábrica. Y para ello hace una descripción volumétrica que nos da una primera aproximación de lo que pudo encontrarse en Mócora en 1939 y confirmar que ya en 1934 existía una estructura importante. El segundo documento es de enero de 1935 y es el expediente de traslado de los talleres de la fábrica de muebles de Joaquín Arana al nuevo edificio. Refiriéndose al nuevo edificio y dada la proximidad temporal, se considera que debe tratarse del mismo descrito en el anterior documento. Este documento no recoge ninguna descripción, pero está encabezado por el membrete en el que figura el dibujo de la fábrica que ven en pantalla, y este dibujo sí que coincide con la descripción anterior. Además, la consulta en el registro de la propiedad de Tolosa se clarifica más la cuestión. En asiento de 1939 se describe el edificio de nueva planta, que coincide con las inscripciones anteriores, en la solicitud de inscripción de la finca a nombre de don Joaquín Arana Gaiztarro para venta a Manufactura Solar S.A. Esta solicitud la suscribe Serafín Arana, que actúa en representación de su hermano Joaquín, fallecido en 1935. Así, se confirma que el edificio vendido a Manufactura Solar en 1939 era el mismo que Joaquín Arana describía a finales de 1934, antes de su fallecimiento. Cabe resaltar que en una inscripción de 1931, relativa a una hipoteca sobre la finca, se dice que se estaba construyendo una fábrica de la cual en ese momento, en 1931, se habían levantado ya 3 pisos. Por la proximidad temporal, podría tratarse del edificio objeto de estudio. Por tanto, no podemos confirmar que en 1931 fuera el año de construcción del edificio primitivo, ni conocemos su autoría. Sin embargo, del análisis de los documentos expuestos se confirma, en contra de lo afirmado en varias ocasiones hasta ahora, que en 1939 se ejecutaron las obras de acondicionamiento diseñadas por Mocoroa, en las que el único elemento de ampliación elevando un piso en primera crujía era la torre, y que para ello se aprovecharon los elementos sustentantes de hormigón existentes del edificio de nueva planta construidos años atrás en la finca perteneciente a los Arana. Han podido ver que la trayectoria de la preservación de este conjunto fabril ha conocido errores y malentendidos que han determinado el proceso de destrucción de la integridad del conjunto y del testimonio de sus distintos tiempos. Valorando todo lo anterior, se considera que la intervención de 1939 de Mocoroa fue determinante y que viene a caracterizar el año de significatividad. No obstante, cabe señalar que aun en el hipotético caso de que fuera obra suya la construcción del cuerpo de la torre, se entiende que una ampliación no se concibe para existir en solitario, sino para formar parte de un todo. El caso expuesto muestra la complicada realidad que sufre el patrimonio industrial en nuestro territorio, por la falta de reconocimiento por parte de la sociedad y por la falta de eficacia de las administraciones y sus herramientas ante la salvaguardia de este patrimonio. Por todo ello, y para acabar, se considera que la labor de investigación es fundamental por la aportación que se hace al estado de conocimiento, pues es sabido que lo que no se conoce no se valora. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias otra vez por haberte ceñido con holgura, además, al tiempo. Entonces, vamos con la última de las intervenciones de esta sesión, a cargo de Antonio Santiago Río y Silvia Blanco Agueira. Versa sobre Jesús de la Sota, utopía industrial en los años 60.
Bueno, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Bueno, yo quería empezar contando que a principios de los años 60, Alejandro de la Sota se encontró con un problema cuando quiso amueblar el edificio del Gobierno Civil de Tarragona. No había nadie en España, según él, capaz de interpretar su ideal de modernidad y, por lo tanto, necesitaba buscar a una persona que rellenase ese neutro contenedor de sillas, de mesas y de lámparas que se recreasen en la perfección de la sencillez. No le fue difícil encontrar esa persona, estaba muy cerca de él, de hecho formaba parte de su propia familia. Esa persona era Jesús de la Sota. 11 años menor que Alejandro, Jesús nació en Pontevedra en 1924. Aquí lo vemos acompañado de su esposa, la pintora asturiana Amparo Cores, con la que estableció una gran complicidad estética e intelectual. Jesús fue diseñador de muebles, fue dibujante, fue fotógrafo, pero antes de todo eso fue pintor. Y a pesar de que solo realizó una exposición pictórica a lo largo de su vida, pues la verdad es que las resoluciones plásticas, las soluciones en el mundo de la pintura le sirvieron para alimentar otros proyectos y también le sirvieron para intentar demostrar una de las premisas, una de las máximas de los años 60, que era intentar la conciliación entre el arte de vanguardia y el público en general. A principios de los años 50 comenzó a realizar trabajos en el campo del diseño de ambientes. Uno de los primeros fue en la vivienda que proyectó para sí mismo Alejandro de la Sota en la Avenida de los Toreros en Madrid. Realizó una serie de dibujos de sillas que después se marcaron en una estructura metálica que servía para articular los espacios. Esta temática le sirvió también de inspiración para una serie de cuadros que tenían como motivo central las sillas, que son esos que vemos en la imagen. También colaboró a partir de los años 50, de 1955, con murales en proyectos de su hermano Alejandro. Por ejemplo, esta instalación expositiva en la Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos de Madrid. Los motivos elegidos fueron gramíneas y también cabezas estilizadas de animales. Unos motivos que también ocuparon la superficie de los bocetos presentados al concurso convocado por la firma Gastón y Daniela ese mismo año, 1955. Y esas coloridas cabezas de cabra no ganaron el primer premio, pero sí ganó el tercer premio el dibujo que vemos abajo, en blanco y negro, de líneas esquemáticas y muy sencillas. Esas soluciones plásticas de las que hablaba antes alimentaron o cedieron sus esquemas a trabajos en el ámbito del diseño de interiores, como esta participación en la Trienal de Milán de 1957, en la que realizó una serie de tapices que también se inspiraban en realizaciones plásticas que hacía por esos años, cuyo motivo central eran los peces abstractos. En Italia, precisamente, conoció a una empresaria que le encargó que le llevase la tienda de muebles que tenía en Caracas, ciudad en la que residió Jesús durante un tiempo. A su vuelta, en 1958, colabora en el montaje expositivo del Pabellón de España en la Exposición Internacional de Bruselas. Lo que ahí realiza en la distribución interior son unos elementos hexagonales, unas piezas hexagonales y unas ampliaciones fotográficas. Esta no sería la única de sus aportaciones a los pabellones nacionales, pero sí quizá fue la más relevante de todas ellas. 2 años después de esta exposición, su trayectoria sufrirá un pequeño cambio. En 1960, el empresario Juan Huarte convoca un concurso de muebles, apoyándose en la empresa H Muebles, con la que se pretendía fomentar la industrialización en el sector del mobiliario.
Los premios, bueno, había dos premios, un premio destinado al diseño de una silla y de una butaca ligera, y también había otro premio destinado al diseño de una mesa de comedor. El diseño de la silla el galardón para la silla fue de Rafael Moneo, fue el ganador, creo que el premio eran 100.000 pesetas, pero el ganador de la mesa de comedor fue Jesús de la Sota. Consciente de la facilidad de reproducción de estos prototipos, Jesús de la Sota se embarcó en una aventura que no fue del todo comprendida. Era una aventura que aunaba diseño, arquitectura e industria. Y uno de estos primeros encargos importantes que recibió a partir de este momento fue el de amueblar el edificio del Gobierno Civil de Tarragona. En este proyecto en concreto, Alejandro de la Sota se quejaba de que no encontraba muebles de serie de calidad para poder utilizar y se negaba a importar diseños europeos que consideraba demasiado caros. Entonces, Jesús de la Sota realizó una serie de muebles de proporciones áureas, sólidos y que eliminaban cualquier elemento superfluo. Comentaba hace poco Juan de la Sota, el hijo de Alejandro, del arquitecto, que para poder diseñar estos muebles tan sólidos y para poder construirlos tan bien, había que saber dibujar como lo hacían su padre y su tío, es decir, sin una línea de más. Algunos de estos muebles utilizaban materiales de oficios tradicionales, la madera, el cuero, los trenzados. Otros se inspiraban en los modelos de la Bauhaus, como vemos aquí. Pero podemos decir que el trabajo entre ambos hermanos en este proyecto fue realmente impresionante, a pesar de que tenían unas formas de pensar completamente diferentes. Para Alejandro de la Sota, el proceso del proyecto era un tránsito. Para Jesús, ese proceso era un disfrute en sí mismo. Por explicarlo de otra manera, Alejandro de la Sota prefería pintar acuarelas, Jesús pintaba óleos. Óleos como estos, lienzos en los que construyó su mundo y a los que les dedicaba todo el tiempo posible. Y esa fue la misma estrategia seguida en el diseño de mobiliario, es decir, diseñar hasta el límite de la perfección, de buscar el marrón perfecto, adecuado para cada tipo de mueble. Esa sencillez, orden y claridad en el diseño permitía, por ejemplo, que esas sillas tubulares se pudiesen utilizar tanto en oficinas o despachos como en espacios más domésticos. Esa obsesión por la perfección le creó algunos inconvenientes con los clientes, que no entendían esa lentitud en el proceso de diseño. Sin embargo, de no haberlo hecho así, hoy en día no podríamos disfrutar de estas piezas que se conservan en bastante buen estado a pesar de su uso continuado. La silla más famosa o más conocida de todas las que realizó Jesús fue esta silla de madera con cinchas de cuero. Para el proceso de fabricación se utilizaba un molde o un modelo de madera moldeada a la que se iban cortando piezas según se necesitase. Fue una silla bastante empleada por su hermano Alejandro en proyectos como la Residencia de Emigrantes de Irún, por ejemplo, o la Casa Domínguez en Pontevedra. En 1970 se asocia con su cuñado, José Ramón Cores, y diseñan y abren una tienda en Madrid, la tienda Cores y Sota, en la que Jesús puede vender sus diseños que ejecutan unos operarios que él mismo ha formado. Jesús entendía esta empresa como un trabajo integral de diseño. Por lo tanto, él quiso diseñar hasta el último detalle de esta tienda. Y no quiso la intervención de su hermano Alejandro, a pesar de que necesitaba su firma para llevar a cabo la obra. Esto creó un pequeño enfado entre ambos hermanos, pero, como decía Amparo Cores, su mujer, no podía haber dos gallitos en el mismo corral. Entonces, el problema se solucionó cuando Martínez Sarandeses, un arquitecto gallego afincado en Madrid, firmó los planos de esta obra.
Jesús de la Sota no era arquitecto, no tenía el título de arquitecto, pero sin embargo trabajó en distintas escalas del diseño, es decir, realizó interiorismo para viviendas, para oficinas, para locales, y también realizó piezas más pequeñas, objetos de uso cotidiano, como estos que vemos en la imagen, una bandeja de madera de nogal, unas cajitas para aperitivos o una hielera de marfil. Conforme sus cuadros se iban sumergiendo cada vez más en la abstracción, también se hacían más presentes esas estructuras tubulares continuas y sin juntas en sus muebles. Esto también implicaba que se había llegado a un alto nivel de especialización en ese proceso de fabricación. Diseños como estos fueron empleados por arquitectos como Miguel Oriol, Corrales, Molezún, Alas y Casariego, por ejemplo, y por supuesto por Alejandro de la Sota. A pesar del esfuerzo realizado, la empresa y tampoco la tienda tuvieron el éxito esperado, en parte porque estas soluciones eran demasiado avanzadas para la sociedad madrileña de la época, que no entendía la simplicidad, estas líneas tan claras en las soluciones aportadas. Joyas como esta pequeña mesita auxiliar de madera de nogal que se podía plegar, se metía en una funda de fieltro y se podía transportar. Por supuesto, los encargos se ciñeron a los sectores de la alta burguesía madrileña, que eran más permeables a este tipo de realizaciones que entroncaban directamente con las vanguardias más avanzadas de ese momento, las corrientes más avanzadas. Por lo tanto, el año 74, la tienda Cores y Sota cierra sus puertas y también se cancela ese proceso de fabricación de mobiliario. Jesús de la Sota se refugia en la pintura y en la fotografía hasta el año 1980, en el que muere en Berlín. Su obra es bastante desconocida, sin embargo, yo creo que es verdaderamente interesante, porque él diseñaba, él ejecutaba y él vendía, comercializaba sus productos. Sí, ya termino ahora. Y además los ejecutaba con mucha claridad y perfección, por eso se ha mantenido también hasta este momento. Si no ha sido más estudiado, más analizado, más valorado su trabajo, yo creo que es debido a esa tendencia generalizada que nos impide valorar aquellos objetos de uso cotidiano, es decir, los objetos con los que construimos nuestra vida. Espero que a partir de ahora esta situación empiece a cambiar. Muchas gracias. Bien, pues con esta intervención termina la sesión de la mañana y como vamos con un poquito de retraso, justo media hora, pues vamos a tener un poquito menos tiempo para comer. Tendremos una hora. Dentro de una hora comienzan ya las sesiones de la tarde. Con, en primer lugar, la conferencia del profesor Enrique Azpilicueta, que será a las 3:30.